esa experiencia. Entonces, vamos a hacer el tema del día de hoy, sí, no te voy a mentir, es un poquito extenso, ¿ya? Pero vamos a hacer el tema de lo que es democracia, Estado peruano, y hacemos los tres poderes del Estado. Por eso hablamos de sistema democrático y de poderes del Estado, ¿ya? Entonces, no es extenso, pero no es difícil, ¿ya? Ahora, en lo que viene a ser poderes del Estado, por ejemplo, nosotros vamos a ver todo lo que vienen a ser funciones del Congreso, atribuciones del Congreso, funciones del presidente de la República, atribuciones del Poder Ejecutivo, ya vamos a nombrar, y no es difícil, pero sí es un poquito extenso el tema, así que nos vamos a apurar y tenemos acá. Sistema de democracia como régimen político en el Perú. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que desde la historia de la República en el Perú, desde que somos independientes, el Perú ha elegido ser una república democrática, ¿no? Nosotros hemos elegido ser democráticos. Entonces, el pueblo peruano es quien elige a sus autoridades. El pueblo peruano es quien elige a través de un voto, a través de elecciones libres, elige quién lo va a representar, ¿no? Entonces, dentro de nuestro Estado existe un orden democrático, donde elegimos nuestras autoridades, donde tenemos todo el tema del, como se le llama, el gobierno del pueblo. Porque así se le dice, ¿no? Se le llama así, el gobierno del pueblo. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo es que nuestra historia republicana lo establece así. La Constitución lo establece así, ¿no? Entonces, no es que el Perú toda su vida haya tenido raíces sólidas con el tema de la democracia, pero hemos luchado, hemos avanzado, se ha ido perfeccionando el tema de la democracia, aunque en toda nuestra historia republicana tenemos atentados contra la democracia, ¿no? Tenemos atentados como, por ejemplo, disoluciones de Congreso, golpes de Estado que atentan contra los gobiernos, atentan contra la democracia en el Perú, ¿ya? Muy bien, eso como introducción, porque ahora vamos a hablar del régimen político. Cuando hablamos del régimen político, te dice, se denomina régimen político al conjunto de instituciones que regulan la lucha y el poder y su ejercicio. Dice, ¿no? El régimen político regula los valores que sustentan esas instituciones, te dice. En otras palabras, es una forma de gobierno. Nosotros tenemos una forma de gobierno republicano democrático. En nuestro país, te dice, tenemos un régimen democrático porque tenemos elecciones libres. Claro, porque nosotros, el pueblo, es quien en realidad elige a sus representantes por tiempo determinado. Los gobiernos no pueden instaurarse en el poder, ¿no? De forma permanente. No, según la Constitución tienen un tiempo determinado para poder gobernar. ¿Ya? Y tenemos toda una reglamentación en cuanto a nuestras elecciones, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito más de lo que es democracia. Mi cita, ¿qué es democracia? Te dice, acá atento con esto. Mira, te dice, el término democracia proviene del griego antiguo democrati, término que fue acuñado en Atenas aproximadamente en el siglo V antes de Cristo. Y recordemos por historia que, por ejemplo, Grecia, los griegos, los atenienses fueron los primeros en tomar en cuenta a la población para poder crear sus leyes, para aprobar sus leyes, ¿no? Entonces, Grecia fue la primera en instituir y en crear esta palabrita importante, ¿no? Llamada democracia, ¿ya? Haciendo que el pueblo participe del gobierno. Ahora, ¿qué más se dice? A partir de los vocablos demos, que significa pueblo, población, y kratos, que significa gobierno o poder y autoridad, ¿no? Ahora te dice, es decir, esta palabra hacía referencia a un gobierno del pueblo, donde hay representación del pueblo, donde el pueblo puede tomar decisiones, ¿no? Muy bien, eso en cuanto a democracia, ¿ya? Muy bien, entonces, la democracia en un sentido más extenso, en un sentido más amplio, es la forma de convivencia que tenemos todos los miembros de un Estado, de una sociedad, de vivir libres, de vivir iguales, de tener relaciones, de respetar las normas, respetar las leyes, ¿no? Ahora, en un sentido estricto, lo que es democracia, acá vamos a ver que son medidas adoptadas por un pueblo a través de sus leyes, pero en una forma estricta lo que es democracia es cuando el pueblo directamente participa
cuando el pueblo directamente tiene esa participación, por ejemplo, cuando hablamos de revocatorias, cuando hablamos de referéndum, cuando hablamos de remoción, ¿no? Ese es un sentido estricto, ¿ya? Muy bien, vamos a pasar a lo siguiente y vamos a hablar, ¿qué nos trae por aquí? El tema de los principios de la democracia. Entonces, los principios de la democracia son lo que vamos a ver acá a continuación. Te dice, un principio democrático importante es el respeto por los derechos humanos, que están consagrados por la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Ya, ahora, el otro principio vendría a ser la garantía de las libertades, libertad individual. La libertad es un derecho sagrado e imprescriptible. La garantía de las libertades, la garantía de la asociación, la garantía de expresión, la garantía de la libertad de prensa, de opinión. Por eso dice la libertad. Ahora también tenemos que ver el tema del pluripartidismo. La existencia de elecciones libres, la existencia de varios partidos políticos en el Perú, donde el Estado, el pueblo peruano tenga de dónde votar. Porque cuando hablamos de pluripartidismo, estamos hablando de la existencia de varios partidos políticos para que el propio pueblo peruano tenga la opción, ¿no? Tenga la opción de elegir por diferentes grupos políticos. Si hubiera en el Perú, cuando hicimos el ROP, ¿te acuerdas? Si hubiera en el Perú un solo grupo político o una sola organización política, no se estaría respetando la democracia. Pero cuando hablamos de varios partidos políticos, estamos hablando de el tema democrático, porque ahí es donde el pueblo peruano tiene la libertad de elegir al mejor grupo que crea conveniente, ¿no? Entonces, de eso nos estaba hablando, de eso nos se trata. Ahora, hablando, por ejemplo, de distribución de poder en diferentes actores sociales, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, no solamente el presidente de la República tiene poder, tenemos congresistas, tenemos gobernadores, hablamos de diferentes niveles de gobierno en el Perú, ¿ya? Presencia de organizaciones, de varias organizaciones políticas, ¿no? Acá tenemos la distribución y la limitación en el poder de diferentes actores sociales, evitando que se empodere o que el poder se centre en una sola persona. No se puede centrar el poder en una sola persona, ¿no? Entonces ahí podemos ver que tenemos la separación de poderes. Por ejemplo, en el Perú tenemos poder ejecutivo, tenemos poder judicial. También hablamos de la representatividad. Por ejemplo, cuando hablamos de representatividad, estamos hablando de elegir a los representantes que mejor nos convenga. También te dice apego al Estado de Derecho, ¿no? Consagrado en una constitución. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de respetar las leyes, porque el Estado peruano se rige por las leyes, se rige por la Constitución. Nada se puede hacer en el Perú en contra de la Constitución. Entonces acá también tenemos igualdad ante la ley, libertad de prensa y de opinión, que tenía que ver mucho, ¿no?, con el tema de respetar el tema democrático en cuanto a nuestras libertades de expresión, ¿ya? Muy bien, son principios entonces de la democracia. Vamos a pasar a lo siguiente, vamos a hablar acá de los tipos de democracia. Misita, cuando hablamos de tipos de democracia, hablamos de dos tipos de democracia: la democracia representativa o indirecta y la democracia directa o pura. Acá me he comido esa palabrita pura, porque acá decir pura, ¿ya? Entonces, cuando yo digo democracia representativa o indirecta, es fácil. Cuando vamos y votamos, cuando hay elecciones, y ya hay elecciones en el Perú, van a votar por presidente, congresista, parlamento andino. Cuando uno va y ejerce su derecho al voto, eso es tener una democracia representativa o indirecta, porque estoy eligiendo a mi representante, por eso dice representativa o indirecta, ¿ya? Entonces, aquí esta responde al hecho de que el pueblo debe o tiene el poder, pero ese poder lo va a trasladar a sus representantes que está eligiendo por el medio del voto popular, por medio de elecciones libres, ¿ya? Por eso dice acá, es aquella donde los ciudadanos ejercen el poder político o a través de sus representantes elegidos mediante voto en elecciones libres y periódicas, ¿ya? ¿Qué más te dice? De este modo, el ejercicio de los poderes del Estado y la toma de decisiones deberá expresar la voluntad política de los ciudadanos, ¿no? Que los ciudadanos han hecho recaer sobre sus dirigentes. O sea, la situación acá es sencilla.
Cuando vamos y votamos en elecciones libres eligiendo a nuestros representantes, eso es democracia representativa o indirecta. Ahora, cuando hablamos de democracia directa, eso ya es diferente, ¿no? Cuando hablamos de democracia directa, por ejemplo, te dice, democracia directa existe cuando se habla de los mecanismos ciudadanos o de la participación ciudadana sin intermediación. Cuando, por ejemplo, hemos elegido tenemos a nuestro alcalde y el alcalde, y con ustedes hemos hecho ese tema anteriormente, mecanismos de control ciudadano, participación ciudadana, ¿no es cierto? En participación ciudadana, por ejemplo, ¿te acuerdas que teníamos iniciativa legislativa, reforma constitucional, el tema del referéndum? Cuando el pueblo peruano, ya cuando todo el pueblo peruano, por ejemplo, toma decisiones de carácter político. Cuando tenemos al alcalde que no cumple con sus funciones, que no hace su trabajo, ya no lo queremos tener más como autoridad y hacemos toda la gestión para revocarlo a través de un referéndum y se le revoca, esa es democracia directa o democracia pura. Cuando el pueblo toma decisiones políticas de forma directa. Por eso te dice, la democracia directa es el modelo original de la democracia, ¿no? De la democracia ateniense. Ahora, mira, los mismos ciudadanos sin intermediación de representantes son quienes participan directamente en la toma de decisiones de carácter político. Dicha participación se ejerce a través del referéndum y la iniciativa popular, entre otros mecanismos de participación. ¿Y cuáles eran esos otros mecanismos de participación? Iniciativa legislativa, reforma constitucional, referéndum o control ciudadano. Por ejemplo, revocatoria, remoción, rendición de cuentas. Cuando tú te sometes a eso o el ciudadano practica eso, ahí hay democracia directa. Ahí hay democracia directa. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí están los dos tipos de democracia. Vamos a pasar a lo siguiente y vamos a hablar del Estado de Derecho. Mira, en el Perú tenemos Estado de Derecho, sí. En el Perú, por ejemplo, tenemos leyes, sí. Normas, sí, que hay que cumplir. Normas que todo el mundo tiene que cumplir y leyes que nadie puede sobrepasar, ¿no? Tenemos nuestra Carta Magna, nuestra Constitución. No porque sea el congresista o el presidente de la República, significa pues de que va a violar las leyes como quiere o va a hacer lo que quiere. Si el presidente de la República estaría vulnerando las leyes o la Constitución o las normas, ahí se estaría diciendo de que estaría atentando contra el Estado de Derecho. Cuando hay una huelga y en la Constitución dice que hacer tu protestar, es tu derecho porque tienes que manifestarte ante el gobierno, ¿no? Porque el pueblo se puede manifestar. No te dice que bloquees vías, que destroces propiedad privada, propiedad pública. Eso va en contra de las normas, va en contra de la ley. Chicos, ¿han sentido un movimiento? Yo sentí un movimiento. Ya, entonces, va en contra de la ley. Y si algo que hiciéramos que va en contra de la ley se desarrolla como hemos estado viendo, eso es estar en contra del Estado de Derecho. Entonces, por eso te digo, ni el último ciudadano en el Perú, ni por más que sea el presidente, pueden ir en contra del Estado de Derecho. Entonces, mira, lo voy a leer textualmente, como dice tu banco. Y te dice, el Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de los derechos humanos. ¿Ya? Por eso te decía, cualquier ciudadano o hasta el gobernante, hasta el presidente de la República, nadie puede ir en contra de las normas, si no estarían violando el Estado de Derecho. ¿Ya? Muy bien, vamos a hablar de los pilares básicos del Estado de Derecho. ¿Qué tenemos acá? Primero te dice, ¿no? Pilares básicos del Estado de Derecho. El respeto al ordenamiento jurídico por parte de todos los estamentos del Estado. Primer pilar, respeto del ordenamiento jurídico, ¿no? Punto número 2, te dice, la existencia de una garantía en el respeto a los estados y libertades fundamentales de todo individuo.
O sea que existe una garantía que nos debe, así como dice la palabrita redundando, ¿no? Nos debe garantizar nuestros derechos, sí. Cuando estos derechos y libertades quedan recogidos en la ley, el Estado de Derecho pasa a garantizarlos automáticamente. Punto número 3. La actuación del cuerpo político del Estado queda limitado por la ley. No porque por más gobierno que sea gobierno y lo hayamos elegido y la mayoría haya votado por él, va a hacer lo que quiere. La actuación del gobierno queda limitado por la ley. El gobierno no puede hacer lo que quiere, ¿no es cierto? Tanto los componentes del gobierno de la nación como los funcionarios que componen la administración pública. Todos estarán sujetos al ordenamiento jurídico. Por más que sea ministro, congresista, gerente, gran funcionario, el propio presidente, todos están sujetos y su poder está limitado por la ley, ¿ya? Y están sujetos al ordenamiento jurídico. Ese es el tercer pilar del Estado de Derecho. Cuarto pilar, la separación de los tres poderes fundamentales del Estado. ¿Por qué? Porque el poder no se puede centrar en una sola persona. Tenemos, ¿no es cierto?, la separación de poderes del Estado. Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. ¿Ya? Ahí está. Por eso te dice acá, ¿no? En general, el Estado de Derecho es cuando la organización política en el ejercicio de su poder está subordinada a las leyes establecidas. ¿Ya? Muy bien. Vamos a pasar a lo siguiente. Y a nivel, mira, históricamente hablando, nuestra democracia nos ha costado mucho. Hacer respetar el Estado de Derecho también cuesta. ¿Ha habido atentados contra el Estado de Derecho? Sí. ¿Cuándo se atenta contra la democracia? Cuando hay golpes de Estado, cuando hay, tratan de disolver el Congreso, cuando tratan de reprimir a la población yendo en contra de la Constitución, cuando hay matanzas masivas, cuando no se respetan derechos fundamentales. Todo eso son atentados contra el Estado de Derecho. Entonces vamos a ver dos tipos, ¿ya? Vamos a ver dos tipos. Te dice, incumplimiento de leyes es una forma de atentar contra el Estado de Derecho y el abuso de poder y la corrupción. Cuando incumplimos las leyes, atentamos contra el Estado de Derecho. Cuando hay abuso de poder y corrupción, también se atenta contra el Estado de Derecho, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver, en el tema de incumplimiento de las leyes, te dice, pese a que el Estado es quien debe hacer cumplir y garantizar las leyes, ¿no? Sin embargo, después de la caída del fujimorismo, los peruanos descubrimos una serie de atrocidades que permanecieron ocultas durante 20 años. Las matanzas masivas por el grupo Colina, todo lo que se hizo cuando el terrorismo estuvo, por ejemplo, instaurado en el Perú, el gobierno de Fujimori, ¿no?, tiene delitos de lesa humanidad. Hubieron las matanzas de Putis, la matanza de Humasi, donde mujeres, niños, campesinos fueron ejecutados por el ejército peruano. Para muestra un botón, porque ya sabes que cuando hemos hablado la semana pasada de terrorismo, ahí hemos visto muchos más atentados, ¿no? Entonces, el incumplimiento de las normas, de las disposiciones que emana la Constitución, de cómo debe de cumplir las normas el propio gobierno, en este gobierno de Fujimori no se dieron así. No hubo el respeto, ¿no?, al Estado de Derecho, ¿ya? Entonces, el Estado de Derecho fue violado, ¿ya? Y según el Estado de Derecho, todo eso tiene que ser sancionado de forma política, administrativa, judicial. Por eso es que Fujimori tiene pues tantos procesos abiertos, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ahora, eso es el incumplimiento de las leyes. Cuando hablamos del abuso de poder y de la corrupción, mira, tú sabes que corrupción es cuando un funcionario, cuando una persona que tiene poder, cuando una persona que tiene cargo político abusa de su poder para beneficiarse, sacar ventaja, para sí o para terceras personas. Y te dice el banco, nada, mira, nada ni nadie debe estar por encima de la ley, porque porque si así fuera, el Estado de Derecho se convertiría en un Estado absolutista. O sea, no podemos permitir que nada,
O sea, no puede haber un abuso de poder. El presidente no puede abusar de su poder. Ya no sería un presidente de la República. Nos estaríamos convirtiendo en un Estado absolutista como antes era, pues, por ejemplo, como si fuese un rey, ¿no? No todos los poderes se pueden concentrar en una sola persona, no en nuestro gobierno, no en nuestro sistema político. Nuestro sistema político está dividido en poderes. No puede haber por eso abuso de poder. El Estado de Derecho se convierte en un Estado absolutista en donde quien tiene el poder hace uso indiscriminado para ordenar, mandar a su gusto y sin control. Lo que también hizo Fujimori. Porque hablando de Fujimori, pues cuando hizo su constitución, tenía todas las instituciones del Perú controladas. El Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial, la Contraloría, la SUNAT, todo lo controlaba él. Hacía uso abusivo e indiscriminado de su poder y nadie lo controlaba, sin control alguno, ¿no? Entonces la corrupción, tú sabes que es el uso indebido del poder para sacar beneficio, para aventajarse, que va en contra de los derechos humanos y va en contra de las leyes, ¿ya? Muy bien. Entonces, esos son los dos atentados contra el Estado de Derecho. Ahora, pasamos a lo siguiente. Vamos a hablar de otro tema más, ¿no? Tenemos acá el tema de Estado peruano. Deberes del Estado peruano. Ay, todavía esto no. ¿Dónde estamos? Estado peruano. ¿Qué ha pasado acá? ¿Se han borrado mis diapositivas? No puede ser. Sí, se han borrado algunas diapositivas. Pero yo les voy a explicar todo, ¿ya? Pasamos a Estado peruano. Entonces, el Estado peruano es la nación jurídica. ¿Qué te dice acá? El Estado peruano es la nación jurídica y que está políticamente organizada sobre un determinado territorio. El Perú nace como un Estado independiente a raíz de la proclamación de nuestra independencia. ¿Cuándo fue la proclamación de nuestra independencia? 28 de julio de 1821. De acá unos días, ¿no? De acá unos días nosotros vamos a celebrar, ¿no? Un año más de independencia en el Perú. ¿Ya? Entonces, ¿qué te dice, no? Aprobando su primera constitución. ¿Cuándo salió la primera constitución política del Perú? En 1823, te dice. Por eso en esta Carta Magna se establece que el Perú es un Estado democrático de derecho, ¿ya? Ahora, ¿qué se me ha borrado acá? A mí se me han borrado los elementos. Ya me había dado cuenta de eso desde la clase pasada. Los elementos del Estado peruano. Pero bueno, eso te lo voy a explicar yo y vamos a ver acá. Mira, 4 son los elementos del Estado peruano. Y están acá mismo, ¿no? La nación, o sea, la población, el territorio, ¿no? La organización jurídica, que son nuestras normas, nuestras leyes, nuestra constitución y nuestra soberanía. El tema de defender nuestra independencia. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de la nación como primer elemento del Estado peruano, es la población o el grupo de personas que vivimos dentro de este territorio, dentro de este espacio geográfico, ¿ya? Muy bien, entonces, claro, nosotros tenemos cosas en común. Nuestro vínculo en común es que todos somos peruanos, ¿no? Esa es la nación. Ahora, si hablamos del territorio, el territorio es el espacio geográfico donde todos los pobladores residimos, donde ese grupo de personas vive, reside, ¿no es cierto? Entonces, el territorio peruano tiene pues sus elementos también, ¿no? Por ejemplo, el territorio peruano consta del suelo que tú pisas, nuestro suelo y nuestro subsuelo, del dominio marítimo. O sea, todo el mar adyacente a nuestras costas, hasta nuestras 200 millas peruanas, ¿no es cierto? Ahora, no solamente eso es el territorio, también el territorio es todo el espacio aéreo, todo el cielo que cubre lo que acabamos de mencionar, todo el cielo que cubre el suelo y el mar, adyacente a nuestras costas hasta las 200 millas, todo eso es espacio aéreo, también es parte de nuestro territorio, ¿ya? Muy bien. Ahora, en cuanto a la organización jurídica o gobierno, que viene a ser pues el tema de la organización jurídica, es el tema del ordenamiento jurídico, ¿no? Las leyes, nuestras instituciones, la estructura de nuestro aparato estatal, y ahí está pues la Constitución, ¿no? Eso es la organización jurídica, ¿ya? Y tenemos el tema de la soberanía. En tema de la soberanía, es la potestad que tiene el Estado peruano de defender nuestro territorio nosotros hemos adquirido nuestra soberanía en el momento de nuestra independencia.
Entonces hay que defender nuestra independencia, hay que defender nuestra soberanía, hay que defender de que el Perú no puede permitir ninguna incursión o ningún tipo de, a ver, ¿cómo les digo? El tema de que otro país puede intervenir en nuestras leyes, en nuestras decisiones, en nuestra política. La soberanía es la potestad que tiene el Estado de hacer cumplir dentro de su territorio sus propias leyes, de tomar sus propias decisiones. Decisiones de gobierno, de plan político, de plan jurídico, de todo. Nosotros somos soberanos. Visita, si hay otro país que se está metiendo a territorio nacional, ¿qué está violando? La soberanía de nuestro territorio. Si hay otro país que quiere, no sé, está interviniendo para que no se apruebe cierta ley, ¿qué es interviniendo? La soberanía de nuestro orden jurídico. Con la soberanía nosotros lo hacemos todo. Por eso no podemos permitir que nada ni nadie vulnere nuestra soberanía en ningún aspecto, ni en aspecto jurídico, ni en aspecto de nación, ni en aspecto territorial. ¿Ya? La soberanía es como que nos cuida todo, ¿no? Muy bien. Esos eran los elementos del Estado. Ahora vamos a ver a las características del Estado peruano. Deberes del Estado peruano. ¿Y dónde están mis características? Deberes del Estado peruano. Sí, pues sí, están dentro de... ya, características del Estado peruano. Vamos a ir a lo siguiente, ¿ya? Acá está. Características del Estado peruano. Bien, cuando yo hablo de características del Estado peruano, el Estado peruano para empezar es indivisible, ¿no es cierto? Ya está. ¿El Estado peruano es democrático? Sí. ¿Por qué? Te dice, ya que en ella se ejerce un gobierno representativo elegido por el pueblo mediante sufragio universal. El Estado peruano es social. ¿Por qué? Porque es una democracia que debe de beneficiar a todos y no solo a algunos, ¿no? El Estado peruano es independiente. ¿Por qué? Porque no tiene relaciones de subordinación ante ningún Estado. ¿Nos vamos a subordinar ante otro Estado? No. El Estado peruano es soberano. ¿Por qué? El Estado no tiene restricciones para ejercer su poder dentro de los límites de su territorio. Nosotros podemos hacer lo que queremos dentro de nuestro territorio y nadie tiene que vulnerar nuestra soberanía. Hace rato hemos estado hablando de eso, ¿no? También te dice el Estado peruano, pues, representativo y es descentralizado. Plantea una administración descentralizada, porque paralelamente al gobierno central existen gobiernos locales, existen gobiernos regionales, ¿no es cierto? Ya que tienen sus propias responsabilidades, responsables de sus respectivas jurisdicciones. ¿Ya? Esas son características del Estado peruano. ¿Ya? Muy bien. Vamos a pasar a lo siguiente y ahora sí, vamos a hablar sobre los deberes del Estado peruano. Acá estaban los deberes. Deberes del Estado peruano. El Estado peruano tiene el deber de defender la soberanía nacional. Sí, el Estado peruano por medio de sus instituciones, ¿ya? Tiene que defender su territorio sin ningún tipo de excepción. Tiene que defender sus leyes y para eso están nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Para eso está, o sea, el tema de la soberanía nacional es importante. Entonces, acá el Estado peruano es el único que debe defender todo lo que se desarrolla dentro de nuestra jurisdicción, dentro de nuestras fronteras, porque somos un Estado independiente, ¿ya? ¿Qué más te dice? Establecer y ejecutar la política de fronteras, ¿no? Claro, el Estado peruano diseña sus fronteras, ejecutó la política de fronteras, ¿no? Que es importante defender. Ahora, que lo defienda es otra cosa, porque ya sabemos que las fronteras en el Perú son una coladera, ¿no es cierto? Muy bien. Pasamos y te dice, debe garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. El Estado peruano debe garantizar los derechos humanos, promover nuestros derechos, ¿ya? Asistir nuestros derechos. ¿Por qué? Porque somos una sociedad, porque somos una sociedad pertenecientes a este Estado, ¿ya? Muy bien. El Estado peruano debe proteger, dice, a ver, ¿qué dice? Debe proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. La defensa a la nación es importante. Más adelante nosotros vamos a hacer el tema de la defensa nacional, porque hay que proteger nuestra integridad, hay que proteger nuestro territorio, hay que proteger nuestro patrimonio, nuestros intereses, nuestros objetivos, nuestras leyes, nuestras aspiraciones frente a cualquier amenaza o riesgo que desafíe nuestra independencia. También dice, el Estado peruano debe de promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación, ¿no?
Entonces, hay que ejecutar políticas de gobierno que promuevan el desarrollo económico, social, nacional, en plan de la justicia o en principio de justicia, ¿ya? Muy bien, esos son los deberes del Estado peruano. Ahora sí, vamos a pasar a un tema llamado la estructura del Estado peruano. Mira, yo te he puesto primero esto porque lo que vamos a desarrollar ahorita son los poderes del Estado, ¿ya? Tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo y poder judicial. La estructura del poder del Estado peruano a nivel nacional se basa en esto, a nivel nacional, porque acuérdate que son 3 niveles de gobierno: nivel nacional, nivel regional y nivel local. Cuando yo digo nivel nacional, estoy hablando de poder legislativo, ejecutivo, judicial y los organismos constitucionalmente autónomos: Contraloría, Defensoría del Pueblo, SUNAR, SUNAT, RENIEG, OMPE, Jurado Nacional de Elecciones. Todos esos organismos autónomos también son parte de la estructura del Estado peruano, ¿ya? Entonces, acá que tenemos estructura del Estado peruano. Pero ahora, primero, es lo que vamos a tratar el día de hoy, ahora. Ahora tenemos también la estructura del Estado peruano, como lo tienes en el banco, trata de los 3 niveles que en conjunto conforman pues toda nuestra estructura, ¿no? Tenemos gobierno nacional. El gobierno nacional, lo que hemos visto aquí, ¿qué dice acá? Poderes del Estado, organismos autónomos. Tenemos los gobiernos regionales. Son 25, son 25 regiones. 25 regiones a nivel nacional. También tenemos el gobierno local y los gobiernos locales están constituidos por municipalidades provinciales y distritales, ¿no? Muy bien. Pasamos a lo siguiente y vamos a ver ahora. Vamos nosotros a tratar de esto, los poderes del Estado. Solo los poderes del Estado, ¿ya? ¿Con qué vamos a iniciar mi cita? Vamos a iniciar con el poder legislativo, ¿ya? Vamos a hacerla fácil, o sea, resumido. La Constitución Política del Perú, en su parte orgánica, tú sabes que la Constitución tiene sus partes, ¿no? En su parte orgánica, ahí dice que reside, o sea, en su parte orgánica establece que el poder legislativo reside en el Congreso. Y en el Perú son 130 congresistas, que son elegidos por un periodo de 5 años mediante un proceso electoral conforme a ley, o sea, mediante elecciones libres, ¿ya? Muy bien. Mi cita, si estamos hablando del Congreso, entonces hablaremos de cuáles son los requisitos para ser congresista. Mira, requisitos para ser congresista es lo siguiente. Primero, ser peruano de nacimiento. Segundo, haber cumplido 25 años. Y tercero, gozar de derecho de sufragio. Mi cita, si yo quiero ser, o si una persona quiere ser congresista, pero tiene proceso judicial, pero es un expresidiario, tiene un proceso judicial por corrupción, no pasa pensión de alimentos, o sea, es una persona que para nada vendría a ser un buen ciudadano, ¿no? ¿Puede postular al Congreso? Sí, porque los únicos 3 requisitos que te dicen para que puedas ser congresista son estos 3. Peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar de derecho de sufragio. Cumples con esos 3 requisitos y te puedes postular a ser congresista de la República, ¿ya? Ahora, tenemos que ver pues cuáles son las características del congresista. Características de los congresistas según la parte orgánica en la parte orgánica de la Constitución se mencionan las características de los congresistas. En la parte orgánica te dice: elegido por 5 años, su periodo es de 5 años. El periodo es irrenunciable e irrevocable. Ellos no pueden renunciar a ser congresistas, ¿ya? No están sujetos ni a mandato imperativo ni a interpelación. Es incompatible con otra función pública. Mi cita, ¿por qué es incompatible con otra función pública? Porque el cargo de congresista es a tiempo completo, ¿ya? El cargo de congresista es a tiempo completo. El cargo de congresista, o sea, no puede dedicarse el congresista a otra cosa. No puede ser profesor de universidad, tener su empresa, no, ¿ya? Y tiene que estar disponible siempre. Por eso dice a disposición, ¿ya? A tiempo completito es el cargo. A no ser que el presidente de la República, por un voto de confianza, lo nombre ministro. Ahí sí. Si es nombrado como ministro, sí. Pero después no puede ejercer ninguna otra función en el Perú. Solo ser congresista. Nada más, ¿ya?
Pasamos a lo siguiente y vamos a ver acá. Atribuciones del Congreso, ¿ya? Entonces, según la Constitución Política del Perú, ¿cuáles son las atribuciones del Congreso? En esta parte solamente lo voy a mencionar, ¿ya? Porque es largo. ¿Ah? Te dice, dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes. Siguiente, velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Siguiente, aprobar los tratados de conformidad con la Constitución. Siguiente, aprobar el presupuesto general de la República y la cuenta general de la República. Siguiente, ejercer el derecho de amnistía. Siguiente, aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. Siguiente, a ver dónde estamos. Autorizar al presidente de la República a salir del país. Siguiente, ejercer las demás atribuciones que señala la Constitución y las que son propias de la función legislativa. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí teníamos las atribuciones del Congreso. Ahora, para pasar a otro, ¿qué más hemos dicho? Creo que me falta esto, ¿no? Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional. Con eso estamos terminando atribuciones del Congreso, ¿ya? Ahora, vamos a ver el tema de las legislaturas. A ver, las legislaturas pues son el trabajo de los congresistas durante el año, que se les dice así, ¿no? Legislaturas, sus reuniones. Existen dos tipos de legislaturas. Legislaturas ordinarias y legislaturas extraordinarias. Ojo, cuando yo hablo de legislaturas ordinarias, son dos, o sea, dos periodos, dos fechas. Las legislaturas ordinarias tienen un inicio y tienen un fin. Ordinariamente se reúnen, pues, como siempre, en todo el año, ¿no? O sea, están programadas las legislaturas ordinarias. Porque el Congreso también tiene una época de receso, ¿ya? El Congreso tiene un tiempo de receso. Cuando el Congreso tiene un tiempo de receso entre legislatura y legislatura y pasara algo muy urgente, muy importante, urgente que el Congreso se tiene que reunir, ahí viene a tallar la legislatura extraordinaria, una convocatoria por parte del presidente de la presidenta de la República para que el Congreso se reúna. Pero en este caso vamos a hablar de las legislaturas ordinarias, ¿ya? Bien, acá nos vamos a quedar esta primera hora, ¿ya? Nos vamos a quedar aquí. Vamos a tomar nuestro receso de 5 minutitos para ir al servicio. Yo voy a tomar un poco de agua caliente. Exactamente, a ver, ¿qué hora es? Acá mi computadora se ha atrasado por un minuto, creo. Ya, yo tengo las 9:11. ¿Ustedes también tienen 9:11? Sí, profesora. Sí, hijita linda. Perfecto. Entonces, 9:16 estamos de regreso, ¿ya? Vamos a tomarnos los 5 minutos de receso. Gracias, mis amores. Disculpe, profesora, ya terminaron los 5 minutos.
Profesora, disculpe, ya terminó el receso. Sí, mi amor, sí, acá estoy, acá estoy. Un ratito, ya está. Tomando un poquito de agüita porque mi garganta amaneció un poquito ronca, bueno, desde ayer. Ya estamos. Ya, muchachos, seguimos. Viejitos, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? ¿En qué nos hemos quedado? ¿Qué nos hemos quedado a ver acá? Tenemos, ya, estamos en las legislaturas, ¿no es cierto? Ya, bien, en tema de las legislaturas, habíamos visto que son dos tipos de legislaturas, las ordinarias y las extraordinarias. Y yo te había indicado que las legislaturas ordinarias tienen su tiempo de inicio y su tiempo de final. Las legislaturas ordinarias cuando no hay fecha, ahí viene a ser el receso de los congresistas, tienen un receso. Claro que cuando en el receso misita no se reúnen los congresistas, no están al tanto de las cosas, no trabajan. Más adelante vamos a ver el tema de que aparte del durante el receso, ¿quiénes son los encargados? Son la comisión permanente, ¿ya? Ahora, cuando están en receso los congresistas, y pasar algo urgente, como te dije hace un momento, y es necesario que los congresistas se reúnan, el presidente de la República puede convocar a una legislatura extraordinaria, ¿ya? Entonces vamos a hablar nosotros primero de las legislaturas ordinarias, ¿ya? Primero vamos a hablar de las legislaturas ordinarias. Hablando de legislaturas ordinarias, ¿cuándo inicia la primera? Te dice, ¿no? Son dos. La primera legislatura se inicia el 27 de julio y dura hasta el 15 de diciembre. O sea, de acá 2 días se va a iniciar la primera legislatura, ¿ya? ¿Cuándo se inicia? El 27 de julio y dura hasta el 15 de diciembre. La segunda legislatura, acá como lo tenemos, te dice, se inicia el 1 de marzo y culmina el 15 de junio. Si nosotros estamos viendo fechas, entonces quiere decir que ahorita mismo el Congreso está en receso. ¿Quiénes son los que están trabajando? Son la comisión permanente, ¿ya? Ahora te dice acá, en cualquiera de los casos, el presidente del Congreso puede ampliar la convocatoria con agenda fija. O sea que el presidente del Congreso puede ampliar la legislatura. Si terminaba el 15 de diciembre, la puede ampliar hasta el 20 de diciembre, sí. Ahora dice, también puede ser convocada o solicitada por lo menos por el 50% más un congresista para que se pueda ampliar la legislatura ordinaria, ¿ya? Eso en cuanto a las legislaturas. Ahora, esto es legislaturas ordinarias, porque cuando hacemos legislaturas extraordinarias, lo que yo te dije, ¿no? La convoca el presidente de la República mediante decreto y son convocadas para temas específicos y temas urgentes, ¿ya? El tema de la legislatura extraordinaria. Vamos a pasar a lo siguiente y vamos a ver. Funciones del Congreso, ¿ya? En cuanto a funciones del Congreso, nosotros tenemos lo siguiente. Mira, las funciones del Congreso son 4. Funciones de representación, que están acá. Función legislativa, función de control político y tenemos funciones especiales. Ahora, dentro de estas funciones todavía hay un desarrollo, ¿no? Por ejemplo, función de representación, porque ellos representan a nuestra nación, representan nuestro Estado, ¿no? Función legislativa, mira lo que hace en la función legislativa, todas las funciones que tiene. Dice, esta función comprende el debate, la aprobación de reformas de la Constitución, de leyes, aprobación de leyes y resoluciones legislativas, así como su interpretación, modificación y derogación de acuerdo a lo que establece la Constitución y el reglamento del Congreso. Esa es en función legislativa. Ahora, en función de control político, acá nos vamos a fijar, mira, todo el control político que tiene el Congreso. Por ejemplo, la interpelación, la censura, vacar al presidente, todo ese control político tiene el Congreso, ¿ya? Por eso te dice acá, función de control político. Comprende la investidura del Consejo de Ministros, así como la interpelación y censura de ministros. El debate y la realización de comisiones investigadoras. El Congreso, ¿no? Organiza comisiones investigadoras de ética, ¿no? Investigadoras de corrupción, sobre todo en los recursos del Estado, te dice. Se da el tema de la rendición de cuentas por diversos temas. Acusación constitucional contra las altas autoridades como el presidente de la República.
¿no? Se da el tema de la acusación constitucional contra el presidente de la República, pero no solamente contra el presidente, sino también contra congresistas, ministros, Tribunal Constitucional, por su conducta política en el gobierno, ¿ya? También como control político, el Congreso puede declarar la vacancia del presidente de la República, ¿ya? Puede declarar su vacancia. Eso es hasta función de control político. Ahora, también hay funciones especiales, como por ejemplo, designar al Contralor General de la República, designar al Defensor del Pueblo, designar a los miembros del Tribunal Constitucional, designar a 3 miembros del directorio del Banco Central de Reservas del Perú, ratificar al presidente ya del Banco Central de Reservas del Perú, ratificar al superintendente de la banca seguros y AFPs, remoción de los cargos establecidos en la Constitución. Esas son las funciones especiales del Congreso, ¿ya? Hemos hecho atribuciones, ahora estamos haciendo funciones. Pasamos a lo siguiente. Organización parlamentaria. Mira, en el tema de organización parlamentaria tenemos las competencias, el órgano y quienes lo conforman. ¿Cómo se organiza el Parlamento? ¿Ya? ¿Qué es lo que se forman? ¿Qué grupos se forman? ¿Cómo es que se forma la mesa directiva? ¿Quiénes lo componen? ¿O la junta de portavoces? ¿O el consejo directivo? ¿Ya? Entonces, en cuanto a la competencia, tenemos, por ejemplo, asamblea deliberativa. La asamblea deliberativa, el órgano se llama el pleno, ¿no? El órgano es el pleno. ¿Quiénes lo conforman? Todos los congresistas sin excepción. También tenemos la dirección, coordinación de la parte administrativa y política. ¿Cómo se llama el órgano? Consejo directivo. ¿Quiénes lo conforman? Miembros de la mesa directiva, representantes de los grupos parlamentarios denominados portavoces, ¿ya? Muy bien. También tenemos la elaboración del cuadro de comisiones. El órgano es la Junta de Portavoces. ¿Quiénes conforman la Junta de Portavoces? La mesa directiva y un portavoz por cada grupo parlamentario. Dentro del Congreso hay la representación de diversos grupos parlamentarios, ¿no? Acuérdate del pluripartidismo, o sea, por el tema de que existen en el Perú varios grupos políticos, dentro del Congreso tenemos, ¿no?, a varios grupos políticos también. Entonces, por lo menos un representante de cada partido político debe estar en la Junta de Portavoces. Luego tenemos representación, dirección política y administrativa. Esta es la presidencia, ¿no? Acá lo conforma solamente el presidente del Congreso. Luego tenemos la dirección política y administrativa y representativa, llamado como el órgano de la mesa directiva. Acá es el presidente y los 3 vicepresidentes. ¿Quiénes conforman la mesa directiva? El presidente del Congreso y los 3 vicepresidentes. Luego tenemos seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales, las comisiones. Por ejemplo, en el tema de las comisiones, cuando se forman las comisiones, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver que las comisiones son 24. Comisiones ordinarias, ¿no? Son 24 comisiones que analizan los proyectos de ley, ¿ya? Analizan los proyectos de ley, te dice comisiones, las demás comisiones según formadas, a ver, ¿qué dice acá? 24 comisiones. Las demás comisiones según formadas, según el principio de pluralidad, proporcionalidad y la especialización. Pero acá en las ordinarias, en las comisiones ordinarias, aquí se organiza y se analiza los proyectos de ley que se presentan al Congreso, ¿ya? Ahora, tenemos otras comisiones como son la comisión de investigación. En el tema de comisión de investigación tenemos comisiones especiales y comisiones de ética parlamentaria. Las comisiones especiales tienen fines protocolares y ceremoniales y la comisión de ética parlamentaria te dice, va a promover, prevenir actos contrarios a la ética, ¿ya? Muy bien. Vamos a pasar a la presentación de proyectos de ley. Y cuando hablamos de presentación de proyectos de ley, hablamos de grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios son un conjunto de congresistas que comparten ideas o intereses comunes afines, se dice, conforman los partidos o alianzas de partidos que logren representación en el Congreso. Deben de ser por lo menos 5 congresistas, mínimo 5 congresistas, ¿ya? Esos son los grupos parlamentarios. Ahora sí, vamos a pasar a lo siguiente y vamos a hablar de la Comisión Permanente del Congreso. Hablar de la Comisión Permanente del Congreso, ¿no? Mira, esta Comisión Permanente, como su nombre lo dice,
se ejecuta y trabaja todo el año, ¿ya? Claro, por ejemplo, ¿no? Ahorita estamos en receso parlamentario, porque la primera legislatura ordinaria que va a empezar el 27 de julio va a empezar de acá 2 días. Ahorita, quien está accionando es la comisión permanente, ¿ya? Entonces, la comisión permanente debe de instalarse por lo menos 15 días hábiles después de iniciada la primera legislatura. O sea, si la primera legislatura ahorita empieza el 27 de julio, tienen 15 días hábiles para poder establecer la comisión permanente, ¿ya? La comisión permanente está en todo, o sea, va a estar instalada durante todo el primer periodo ordinario de las sesiones, ejerce funciones constitucionales durante el funcionamiento ordinario del Congreso, durante el receso del Congreso también trabaja, ¿ya? Entonces, y si hubiera disolución de Congreso, ¿quién permanece? La comisión permanente, ¿ya? Ahora te dice, la comisión permanente está presidida por el presidente del Congreso. Está conformada por no menos de 20 congresistas elegidos por el Pleno, guardando la proporcionalidad de los representantes de cada grupo parlamentario, ¿ya? Muy bien. La comisión permanente tiene sus funciones, o sea, tiene sus atribuciones, ¿ya? Son atribuciones de la comisión permanente los siguientes, mira. Designar al Contralor General a propuesta del presidente de la República. Ratificar la designación del presidente del Banco Central de Reserva y el superintendente de Banca y Seguros. Aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones del presupuesto durante el receso parlamentario. Ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue, que pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a reforma constitucional, ¿ya? Ni la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, ley del presupuesto y la ley de cuenta general de la República. O sea, que la comisión permanente no puede arrogarse el derecho, ¿ya?, de aprobar reformas constitucionales, ni aprobar tratados internacionales, ni en la ley del presupuesto o la ley de la cuenta general de la República, ¿ya? No puede hacer eso la comisión permanente. Esa es tarea de todo el Congreso, no solo de la comisión permanente, ¿ya? Muy bien, pasamos a lo siguiente y con eso prácticamente estaríamos terminando el poder legislativo. ¿A qué vamos a pasar ahora, mi cita? Vamos a pasar al poder ejecutivo, ¿ya? Poder ejecutivo en el gobierno. A ver, mucho se dice, ¿no? El poder ejecutivo está presidido por el presidente de la República, pero no es el único que lo integra. El poder ejecutivo también lo integra los vicepresidentes. Acuérdate que cuando uno vota por el presidente de la República, también estás votando por sus 2 vicepresidentes. Cuando votamos o cuando el Perú votó por Pedro Castillo, también votó por Dina Boluarte. Claro, Cerrón estaba en la lista de vicepresidente como primer vicepresidente, pero quedó eliminado de la lista. Entonces solo quedaba Dina Boluarte como primera vicepresidenta. Por eso cuando a Castillo le han dado vacancia, quien ha ocupado su lugar ha sido Dina Boluarte. Porque hablar de poder ejecutivo no solamente está la figura del presidente, sino también están los vicepresidentes. Ahora, el presidente trabaja con un consejo de ministros, trabaja con su premier y trabaja con los ministerios. Entonces, después de los 2 vicepresidentes tenemos el consejo de ministros, tenemos los ministerios y las entidades públicas del poder ejecutivo. Nosotros vamos a desarrollar uno por uno, ¿ya? Vamos a desarrollar uno por uno. Entonces, primero vamos a hablar de quién. Vamos a hablar primero del presidente de la República, ¿ya? El presidente de la República, te dice ahí, es el jefe del Estado. Personifica las Fuerzas Armadas y Policiales, o sea que es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Le corresponde la dirección política general del gobierno y los diferentes organismos de administración pública. Representa al Estado dentro y fuera del país, dentro y fuera de o sea, es el representante de todo el Perú, adentro y afuera de la República. Dirige la política exterior, dirige la política de relaciones internacionales, la política del desarrollo del país. El mandato es el jefe del Poder Ejecutivo. Su mandato es por 5 años y no hay reelección inmediata, ¿ya?
en cuanto al presidente de la República. Ahora, también podremos ver, visita, ¿cuáles son los requisitos para ser presidente de la República? Muy fácil, ¿no? Primero tienes que ser peruano de nacimiento. No es que te hayas nacionalizado, no. Tienes que haber nacido dentro del territorio peruano. Igual que el requisito para congresista, igual, ¿no? Ser peruano de nacimiento. Ahora, para ser presidente de la República tienes que ser mayor de 35 años y gozar de derecho de sufragio. ¿Cuál es la diferencia entre el requisito para ser congresista y presidente? La diferencia es, ¿no? El tema de la edad, ¿no? Para ser congresista era 25 años y para ser presidente ser mayor de 35. El resto es igual, ¿ya? 3 únicos requisitos para poderte mandar pues de candidato a la presidencia, ¿ya? Por eso expresidiarios, personas que están inculpadas o investigadas por actos de corrupción, lavado de activos, todos estos temas pueden ser candidatos a la presidencia, ¿ya? Muy bien, pasamos a lo siguiente y vamos a ver acá. Si ya hemos hablado del presidente de la República, vamos a hablar de los vicepresidentes. ¿Qué hay con los vicepresidentes, mi cita? Mira, son 2. Por ejemplo, yo te he puesto la imagen de acá de Pedro Castillo porque al inicio era Cerrón y Dina Boluarte, ¿no? Después quedó solo Dina Boluarte, pero en realidad son 2, ¿ya? El primer vicepresidente y el segundo vicepresidente, ¿no? ¿Ya? Dice, los vicepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos a una representación al Congreso. Son elegidos por el sufragio directo, ¿ya? Junto con el presidente. Asume la función de presidente en el caso de impedimento temporal o permanente. Como por ejemplo, a Pedro Castillo le han dado vacancia, el Congreso le ha dado vacancia. ¿Quién está asumiendo entonces el poder de presidente de la República? Dina Boluarte, que vendría a ser su primera vicepresidenta, ¿no? En el caso de que el presidente del Perú sale de la República, se va de viaje afuera, ¿el Perú se va a quedar sin presidente? No, asume pues el primer o segundo vicepresidente, ¿no? Mi cita, la pregunta de rigor es, ¿qué pasa? Ahorita Dina Boluarte no tiene vicepresidente, no tiene. Y si Dina Boluarte sale de viaje, se va con permiso del Congreso al extranjero, ¿quién asume la presidencia del Perú? Lo puede hacer el presidente del Congreso, pero en este caso, el Congreso, a través de un decreto, ha aprobado de que Dina Boluarte puede gobernar el Perú de forma remota. ¿Ya? Así, han aprobado eso. Pero si no estuviera, porque ella no tiene primer vicepresidente, segundo, no tiene. Si fuera el caso, el presidente del Congreso asume de forma temporal, muy rápida, ¿ya? Muy bien, entonces ahí está en el tema de los vicepresidentes, pasamos al Consejo de Ministros. El Poder Ejecutivo está, ¿no? Está integrado, lo hemos dicho, por el presidente, vicepresidentes, Consejo de Ministros. Ahora, te dice, el Consejo de Ministros es el órgano de dirección y gestión de los servicios públicos. Los ministros reunidos forman el Consejo de Ministros, cuya principal función, si te preguntan cuál es la principal función del Consejo de Ministros, es apoyar al presidente de la República en ejecutar los lineamientos de gobierno establecidos para el desarrollo del país. Cada ministro tiene una cartera, ¿no es cierto? Ahora, el Consejo de Ministros también tiene su presidente, llamado Premier o presidente del Consejo de Ministros, ¿ya? Entonces, presidencia del Consejo de Ministros, vamos a ver acá. La presidencia del Consejo de Ministros es la máxima autoridad del Consejo de Ministros que puede o no tener cartera. O sea, al Premier se le puede dar cualquier ministerio o no. Pero acá te dice, establece los objetivos, formula y dirige las políticas de carácter multisectorial, coordina los esfuerzos de los demás ministerios y entidades de la administración pública en su ámbito de competencia. Le corresponde ser, después del presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno. O sea, si no es el presidente de la República, ¿quién es el portavoz del Ejecutivo? El premier, o sea, el presidente del Consejo de Ministros, ¿ya? Ahora, mira, los ministerios, mi cita, los ministerios son los encargados de ¿qué? Son los encargados de formular,
dirigir, coordinar, determinar, ejecutar y supervisar. ¿Qué es lo que van a supervisar? ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Van a supervisar las políticas de los sectores a su cargo y asumen las responsabilidades inherentes a dicha gestión en el marco de la política general del gobierno nacional. ¿Ya? Ellos supervisan eso. Ahora, para ser ministro de Estado, ¿qué tienes que ser? Para ser ministro tienes que ser peruano de nacimiento, tener tu derecho de ciudadanía, que es ciudadano en ejercicio, y haber cumplido 25 años de edad. Si el presidente de la República te quiere nombrar como ministro, ¿ya? Muy bien, vamos a nombrar los ministerios, solamente los vamos a nombrar. ¿Tú te imaginas que podamos desarrollar ministerio por ministerio? No, los vamos a nombrar. Los ministerios están, y bueno, la cabeza de los ministerios viene a ser la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Y con qué ministerios contamos? Con el Ministerio del Interior, Ministerio de Horario y Riego, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Producción, Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, Ministerio de Cultura, Ministerio de Trabajo, Promoción y Empleo, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Hasta ahora tenemos todos estos ministerios. ¿Se puede crear algún ministerio más? Sí, ya, pero tenemos todos estos ministerios. Muy bien. Ahora sí, de los ministerios pasamos a las entidades públicas del Poder Ejecutivo. ¿Qué son las entidades públicas del Poder Ejecutivo? Son organismos. Todo lo que ves en la imagen son organismos. Estos organismos están adscritos a un ministerio o la presidencia del Consejo de Ministros. Estos organismos públicos están sujetos a los lineamientos del sector, ¿ya? Que van a depender, dependen de la formulación de los objetivos y las estrategias para que el Consejo de Ministros pueda desarrollar sus objetivos, sus estrategias para la coordinación con este tipo de instituciones o este tipo de organismos para ver cómo es que se desarrolla el Perú en el ámbito social, cultural, político, ¿ya? Por ejemplo, OCITRAN está íntimamente relacionado, ¿no? Este organismo del OCITRAN está adscrito al Ministerio de Transportes, ¿no? OCINERMIN está adscrito al Ministerio de Energía y Minas. Entonces, así cada uno está adscrito a un ministerio. O si no está adscrito al ministerio, están adscritos directamente al Consejo de Ministros. Entonces, ¿qué teníamos acá, no? Tenemos INDECI, tenemos IGP, tenemos el IPD, el INPE, el INEI, el INDECOPI, tenemos CEPLAN, CONADIS, OCITEL, CENAR, CONCITEC, SUNAT, OCE, ¿no? Todo eso, ¿ya? Muy bien. Vamos a pasar de las entidades del Poder Ejecutivo a lo siguiente. Funciones del Poder Ejecutivo, ¿ya? Misita, ¿cuáles son las funciones del Poder Ejecutivo? Te dice, reglamentar leyes, evaluar su aplicación y supervisar su cumplimiento. Siguientes, yo solamente lo voy a mencionar, ¿ya, hijo? Establecer relaciones, buscar el consenso, prestar asistencia técnica y desarrollar mecanismos de cooperación con las entidades de administración pública. Siguiente, planificar, normar, dirigir, ejecutar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales de conformidad con las políticas del Estado. Siguiente, implementar la coordinación con los gobiernos regionales y locales con énfasis en las competencias compartidas. Otras funciones que asigna la ley son funciones del Poder Ejecutivo. Ahora, vamos a lo siguiente. Funciones del presidente de la República. ¿Cuáles son las funciones del presidente de la República? Tenemos representar al Estado dentro y fuera de la República, velar por el orden interno y seguridad del Estado, convocar a elecciones, dirigir mensajes al Congreso y a la Nación, dirigir la política exterior, nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, recibir a los agentes diplomáticos extranjeros. Siguiente, presidir el sistema de defensa nacional. Siguiente, adoptar medidas necesarias para la defensa de la República. Siguiente, declarar la guerra y firmar la paz. Siguiente, conceder indultos y conmutar penas. Siguiente, dirigir y aprobar la política general del gobierno. Todavía hay, misita, todavía tenemos.
administrar la hacienda pública, ejercer el derecho de iniciativa legislativa con aprobación del Consejo de Ministros, observar y promulgar las leyes aprobadas por el Congreso de la República, dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia, nombrar y remover quienes ejerzan cargos altos en el gobierno. Siguiente, regular tarifas arancelarias. Siguiente, negociar los empréstitos. Son ya funciones del presidente de la República. Ahora, pasamos a las facultades normativas. Facultad normativa del presidente de la República. Mira, tenemos decretos legislativos. Esta facultad que le da el Congreso al presidente es para que el presidente pueda crear normas con rango de ley, ¿ya? A través de decretos legislativos, el presidente de la República puede crear normas, ¿ya?, con rango o fuerza de ley que emanan de la autorización expresa y facultad delegada por el Congreso. ¿Qué son los decretos legislativos? Son normas con rango y fuerza de ley. Los decretos de urgencia. Los decretos de urgencia son normas con rango y fuerza de ley por las que se dictan medidas extraordinarias en materia económica, financiera, salvo materia tributaria. ¿Qué son los decretos supremos? Normas de carácter general al que reglamentan normas con carácter de ley y regulan la actividad sectorial, funcional o multisectorial que puede requerir un voto o no, un voto aprobado o no del Consejo de Ministros. ¿Qué son las resoluciones supremas? Son decisiones de carácter específico rubricados por el presidente de la República y refrendados por uno o más ministros, ¿ya? Esa es la facultad normativa del presidente de la República, ¿ya? Pasamos a lo siguiente y vamos a ver. Con eso estábamos terminando Poder Ejecutivo. Vámonos al Poder Judicial. Y con el Poder Judicial más fácil la situación, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Poder Judicial que hace en el Perú es el único organismo a nivel nacional que administra justicia. El único. Por eso dice, la Constitución del Perú, en su parte orgánica, establece que el Poder Judicial es el poder del Estado que tiene la potestad de administrar justicia. Y no nos tenemos que olvidar que la justicia emana del pueblo, pero el pueblo ejerce su poder a través del Poder Judicial, a través de la Constitución y de las leyes, ¿ya? Ahora, vámonos a lo siguiente. Hacemos principios de la administración de justicia. ¿Qué principios son tomados en cuenta en el Perú para administrar justicia? Primero te dice, ¿no? La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Siguiente, la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Obviamente el Poder Judicial es un organismo autónomo, ¿no? Siguiente, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Siguiente, la publicidad en los procesos salvo disposición contraria a ley. Siguiente, la pluralidad de la instancia. Siguiente, el no dejar de administrar justicia. Siguiente, el de no ser penado sin proceso judicial. Ya sabes, ¿no? Nadie puede ser sentenciado sin haber llevado el debido proceso. Estos son los principios para administrar justicia en el Perú. Ahora, hablando de lo último que te he dicho, vamos a hablar pues del debido proceso. El debido proceso es el proceso judicial que se lleva a cabo con todas las regularidades del caso. No pueden haber irregularidades. Para que se lleve un debido proceso regular y justo, tiene que cumplirse todo lo que tenemos acá, estos 7 puntos. Si faltara uno de estos puntos, no se estaría cumpliendo la regularidad del debido proceso. O sea, como que el proceso judicial que estás llevando no tendría valor, ¿ya? Para hablar del debido proceso, primero se tiene que designar al juez competente. Si tu caso es de civil, juez civil. Si tu caso es penal, juez penal. Si tu caso es laboral, juez laboral, ¿no? Un juez de penal no te va a resolver un caso civil o laboral o familiar o constitucional, ¿ya? Entonces, juez competente, primero. Luego, la notificación válida. Cuando estás entrando a un proceso, ya seas la parte acusada o acusatoria, se tiene que notificar a todas las partes. Falta una notificación, no te han notificado de algo y se ha llevado a cabo una audiencia, entonces esa audiencia o el resultado de ello no tiene validez. Si al final te dicen, señor, usted es el imputado, pero no ha asistido a tal audiencia, y ahí se han presentado pruebas,
Pruebas que el letrado ha considerado pertinente, pero a mí nunca me han dicho, nunca se me ha notificado. Y tú compruebas que nunca se te ha notificado, entonces todo lo actuado no es válido. Por eso tiene que haber una notificación válida. Luego, cuando estamos dentro del proceso, ambas partes, como el Ministerio Público y el abogado de la defensa, tienen que presentar pruebas. Por eso dice acá, ofrecer medios probatorios. ¿Qué más? Derecho de audiencia. En temas de derecho de audiencia, tenemos derecho de participar en las audiencias, y las audiencias, a no ser que sean por tocamientos indebidos o violaciones a menores de edad, son libres. Ya puedes asistir a cualquier audiencia de cualquier proceso. Y el imputado tiene el derecho de estar en su audiencia desde el principio hasta el fin en todas las audiencias. No se le puede privar. ¿Ya? Defensa cautiva. Si no tienes un abogado o para pagar un abogado, el Estado te dispone o te da un abogado de oficio. ¿Ya? Te da un abogado de oficio. ¿Qué más tienes? Sentencia motivada. Mira, nadie te puede sentenciar si no ha habido el debido proceso, o sea, si no ha habido todo esto que estamos hablando, y la motivación de la sentencia precisamente emana de las pruebas, ¿no? Emana de todo el proceso. Y finalmente tenemos doble instancia. Cuando ha pasado ya, por ejemplo, un tema del proceso y te han sentenciado o sale la sentencia y no estás de acuerdo, puedes apelar o irte a la segunda instancia, ¿no? Puedes irte hasta el Tribunal Constitucional, o sea, hay pluralidad de instancias, ¿ya? Muy bien. Este es el debido proceso. Ahora, pasamos a lo siguiente. Estructura del Poder Judicial. ¿Cómo es la estructura del Poder Judicial, mi cita? ¿Cómo se da, no? Tiene toda una jerarquía. Mira, hablando de jerarquía y viendo, pues, por ejemplo, acá esta pirámide, la máxima jerarquía del Poder Judicial es la Corte Suprema. Ahí está en verde, ¿no? La Corte Suprema. La Corte Suprema es a nivel nacional. Es una sola sala que la sede se encuentra en Lima. ¿Ya? Dice que a la vez es el presidente de la Corte Suprema, a la vez es el presidente del Poder Judicial, a nivel nacional. Ahora, después viene la Corte Superior. La Corte Superior está en cada distrito judicial. El Perú tiene 34 distritos judiciales, según la subdivisión territorial del Perú, ¿ya? Luego vienen los juzgados especializados o mixtos. Y los juzgados especializados o mixtos administran justicia en todas las provincias, o sea, es a nivel provincial. Luego vienen los juzgados de paz letrado. Los juzgados de paz letrado administran justicia a nivel de distritos. Y los juzgados de paz que administran justicia en centros poblados. ¿Ya? Muy bien, esta es la estructura del Poder Judicial. Ahora, mi cita, me ha interesado mucho el tema y yo quiero saber qué se necesita, qué requisitos necesito para ser miembro de la Corte Suprema. Mira, vamos a ver. Requisitos para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. Primero, ser peruano de nacimiento. Segundo, ser mayor de 45 años. Tercero, haber ejercido el cargo de juez superior, titular o fiscal del mismo nivel por lo menos 10 años. O haber ejercido la abogacía, haber sido abogado, o desempeñado la docencia universitaria en materia jurídica por lo menos 15 años. Y así podría ser elegido como miembro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ya? Muy bien. Vamos a pasar a lo siguiente y vamos a terminar el día de hoy con la OJMA. Ya va a culminarlo ahora sí, mi amor, gracias. La OJMA es el organismo, la institución donde podemos poner nuestras quejas, donde podemos poner, ¿no? ¿Qué te dice acá? Acá la OJMA procesa las quejas y reclamos contra magistrados y auxiliares. Es el control de la magistratura del Poder Judicial, ¿ya? La OJMA aplica las medidas disciplinarias de apercibimiento, multa o supervisión o suspensión. Propone la destitución de magistrados y auxiliares jurisdiccionales, ¿ya? Esa es la OJMA. Y con eso estamos terminando el día de hoy el tema número 7. Ay, a mí me... A ver, vamos a ver. Es extenso el tema, pues, hijos, ¿ya? Vamos a presentar rápidamente las prácticas. Vamos a presentar rápidamente tu práctica.